Claro, claro, claro. Una cosa, Carmen, que a mí me llama la atención de tu literatura. Tú mencionabas hace un rato que no tenías formación universitaria. Sin embargo, tus libros requieren de un conocimiento de lo que es la investigación muy fuerte, ¿no? Porque todo lo documentas muy bien y eso, francamente, es de un investigador o de un investigador en este caso. Otra cosa que me encanta a mí de tu literatura es el lenguaje, porque desafortunadamente mucha de la literatura actual en cuanto al lenguaje pues es un poco más simple, más, hasta más vasta a veces, ¿no? Pero en tu caso es o sea, usas un lenguaje muy pulido, muy propio de cada época que estás manejando, etcétera. No sé si quieras hablarnos de cómo haces Sí. esta investigación y cómo surgió, que debe ser dificilísimo. Pues mira, te hablo primero de la investigación. Ujú. Yo en esto de la investigación tengo un maestro que es James Boswell, que es el autor de esa famosa biografía de Samuel Johnson, que está considerada la más canónica, la mejor biografía que se ha escrito nunca, ¿no? La que siempre mencionan en las universidades, etc. Entonces decía James Boswell que si uno va a escribir una novela histórica, digamos por caso, pero se puede aplicar a otro tipo de novelas, tienes que aprender, bueno, por supuesto, mucho de historia, pero también mucho de moda, mucho de gastronomía, de costumbres. Hay que prestar tanta atención a la historia con mayúscula como a lo que los franceses llaman la petite histoire, que son todas las anécdotas, todas las curiosidades. Y decía Boswell que, por ejemplo, si uno va a hablar de Julio César, es muy importante decir que era calvo y por eso le gustaba tanto la corona de laureles y conquistó el mundo. Así que tú desde lo anecdótico, de lo aparentemente banal, puedes describir muy bien a un personaje, ¿no? Entonces, bueno, a prestar atención a todas estas cosas. Y después yo siempre le digo a mis alumnos que hay que aprender muchísimo, leer un montón, documentarse muchísimo y luego desaprender. Y entonces me dicen mis alumnos, ¿pero qué es esto de desaprender? Y dices, bueno, pues en el libro tiene que quedar un poco el aroma de todas estas cosas, si no, corres peligro de convertirte en uno de estos escritores que seguro que muchos de ustedes han tenido ocasión de leer. Alguien, tú estás leyendo una novela y te da la sensación que el escritor te dice, ahora te vas a enterar lo mucho que sé. Sí. Casi te tumba a base ¿cómo se llama? De fechas, de batallas, de cosas que no te interesan nada porque tú lo que quieres es que te cuenten un cuento, ¿no? Si quieres leer un libro de historia, lees un libro de historia, ¿no? Entonces, eso es muy importante, aprender y luego desaprender. No, y lo haces de una manera magnífica. Todos los que hemos leído tu trabajo lo vemos. ¿Cuánto te llevó en cuanto a investigación? Perdón, Rodrigo, ahora te doy la palabra. ¿Cuánto te llevó en cuanto a investigación, por ejemplo, Licencia para espiar, que es tu último libro? Sí, Más bueno, reciente. yo normalmente tardo 2 años en escribir una novela. El primer año lo dedico sobre todo a leer muchísimo, porque además en la novela histórica lo que tienes que poner son datos anecdóticos y cosas curiosas que son lo que hace que te acuerdes, ¿no? Lo que retiene a alguien que lee una novela histórica no es la fecha de la batalla de Lepanto, sino qué pasó el día antes de la batalla de Lepanto y qué comió Felipe II ese día, ¿no? Entonces ya eso ya tiene como un anclaje más humano, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es muy importante. Se me ha ido la idea. ¿Qué me habías preguntado, Elvia? Se me fue. ¿Qué cuánto te llevó a hacer la investigación, la documentación para Licencia para espiar? Qué ¿En cuánto? horror, qué horror. Sí, por eso. Entonces, durante un año leo, tomo notas y además es una cosa bastante laboriosa porque yo no quiero los datos que ya sabe todo el mundo, sino anécdotas curiosas, ¿no? Y en ese sentido, pues me cuesta más encontrarla. Pero al final ahora ya he encontrado, yo tengo algunos trucos para que esto sea más sencillo y entonces dependiendo de qué época, pues llamo a distintos amigos. Entonces tengo un amigo que es experto en el Renacimiento. Y entonces le digo, oye, mira, mi personaje es fulano de tal, no sé qué, y necesito que me des 2 libros
muy interesantes que me puedan servir para ambientar eso. Entonces ya no tienes que leer otros 300 millones de libros, sino simplemente los que te recomienda tu amigo, ¿no? Y eso ayuda mucho. En este libro en concreto, la mayor dificultad es que abarca un periodo enorme, porque empieza en la Biblia, 400 años antes de Cristo, y llega hasta el presente, ¿no? Y entonces en cada época tenía que no solamente contar la historia, sino tú me has mencionado antes, Silvia, lo de adaptar el lenguaje. Y eso yo lo veo muy, muy importante, porque claro, no habla igual una persona en el Renacimiento que en el siglo XVIII, que en el siglo XX, ¿no? Cada uno tiene sus particularidades. Y entonces ahora les voy a contar otro truco para nuestros alumnos. ¿Cuáles son los trucos para fabricar el lenguaje? Imagínate, por ejemplo, que tú vas a hacer un lenguaje, me da igual, del siglo de oro, ¿no? Entonces, yo lo que hacía era leer el Quijote. Obviamente no para copiar el Quijote, cosa imposible por otro lado, pero sí para que se me quedara en el oído el sonido de cómo construía las frases, ¿no? ¿He dicho Renacimiento? ¿He dicho Renacimiento? Quiero decir el siglo de oro, ¿eh? No sé qué he dicho antes, que estoy fatal. Bueno, entonces, el siglo de oro, ¿eh? Entonces leo al Quijote y a ver cómo construye las frases. Y luego, tú no puedes copiar el lenguaje del Quijote, porque es muy arduo de leer, o sea, un lector actual no te aguanta 20 páginas escritas al modo del Quijote. Tienes que darle un aire arcaizante a lo que estás escribiendo. Y eso se hace poniendo palabritas que son de la época, pero que al mismo tiempo cualquiera puede entender. Un ejemplo. Nosotros ahora a un niño recién nacido lo llamamos un bebé, ¿no? Un bebé. Bueno, pues ese es un galicismo, es una palabra que se introdujo en España bastante tarde. En el siglo de oro nadie hablaba de bebés, hablaban de la criatura. Entonces tú, en vez de poner un bebé, pones la criatura, todo el mundo entiende lo que es y le das un aire más siglo de oro, ¿no? Esto se extrapola a todo lo demás. O sea, el lenguaje tiene que tener esas perlitas que te van a hacer verosímil el idioma que estás construyendo. Creo que esto es un ejemplo excelente, Carmen, porque desafortunadamente existe a veces la idea dentro de la academia que los escritores o la gente que, pues, que escribe novelas, bueno, que son escritores, que es muy fácil, te sientas y escribes, o sea, no hay que hacer investigación, no requiere nada de eso, lo cual es un absurdo, completamente un absurdo, ¿no? Sí, creo que hay una pregunta, Yolanda, adelante. Pues yo quiero también, bueno, comentarle a Carmen, ¿no? Que ella ha incursionado en la literatura infantil y yo creo que precisamente el público infantil es el público más exigente y me imagino que en la factura de la literatura infantil, pues ahí se requiere la pericia, ¿verdad? De una gran escritora. Yo te pregunto si realmente sí, eso es cierto, esa percepción mía es certera o no, ¿no? Absolutamente, Yolanda. Es el público más difícil, más exigente y además el más volátil. O sea, si a un niño no le interesa lo que estás leyendo, ya te puede encontrar que es el Ulises de Joyce o lo que sea. A lo mejor un adulto se toma la molestia de hincarle el diente a Ulises de Joyce y seguir con dificultad y leérselo. Un niño en medio minuto te tira el libro y se va a jugar con la maquinita o con el balón o con lo que sea. Por eso yo siempre pienso que los autores que escriben para niños tienen muchas ventajas a la hora de crear una complicidad con el lector. ¿Sí? Porque al fin y al cabo eso es escribir, ¿sabes? Es crear una complicidad con tu lector. Es como decirle todo el tiempo, siéntate que te voy a contar una historia. Entonces, tienes que utilizar, o sea, por ejemplo, para escribir para niños es muy importante el ritmo de las frases, ¿no?
eso los ingleses lo hacen muy bien, es este ritmo que tiene la prosa, que no quiere decir que rime ni nada por el estilo, no es poesía, pero es un ritmo que te va envolviendo, que te va llevando, ¿no? Ese tipo de cosas es importantísimo. Y además cada vez pienso que es más difícil escribir para niños, porque los niños tienen una oferta de ocio amplísima. O sea, tienen la televisión, tienen el cine, tienen internet, tienen TikTok, tienen 27.000 cosas que les resulta más difícil el centrar la atención, ¿no? Yo creo que ahora todos tenemos una dificultad bastante grande en mantener la atención por más de 10 minutos. Es una cosa tremenda, se nos ha acabado la paciencia. Y yo creo que también tiene, pues es un arma de dos filos, pero también maravillosa, ¿no? La complicidad de la edición, porque escribir editar para un niño, editar textos infantiles, pues es la complicidad también del buen editor, ¿verdad? Desde el tipo de letra, la ilustración, los colores, ¿verdad? Que eso es lo que te, pues atrapa a ese público tan volátil y tan exigente. Fundamental, fundamental. Eso que has dicho, Yolanda, tienes toda la razón. Un libro infantil, aparte del texto, incluso dependiendo de para qué edades está dedicado el libro, es más importante la ilustración que el texto. Sí. ¿No? O sea, si es para un niño muy pequeño, pues a lo mejor el texto son 4 o 5 palabras, pero la parte visual es con la que tú vas a crear esa complicidad. Y entonces ahora, por suerte, hay unas editoriales infantiles extraordinarias que hacen una labor muy, muy, muy importante y muy interesante. O sea que sí, absolutamente de acuerdo contigo. Yo me quedé todavía con la idea hasta que decías de para la preparación que tienes de 2 años para los libros. Y mi pregunta pregunta que quería hacer era, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer este libro de Licencia para Espiar? Pero antes de eso, me acaba de venir a la mente preguntarte, ¿cómo es que surge la idea de tu interés en las mujeres, precisamente mujeres, espías, y hacerla, todo este panorama de mujeres a través de la historia tan grande que es tan arduo, esa investigación y la preparación del texto mismo? Sí, a mí siempre me ha fascinado mucho el mundo de los espías, porque pienso que la historia del espionaje es la historia de la humanidad. O sea, hay una frase que viene en muchos libros que tratan de este tema, que dice que el espionaje es la profesión más antigua del mundo, más incluso que la que normalmente tenemos por tal, ¿no? Así que es verdad, porque el ser humano siempre ha necesitado información, siempre ha necesitado saber qué estaban haciendo sus enemigos, y más aún sus amigos, que de vez en cuando eran todavía más peligrosos, ¿no? Entonces, bueno, luego cuando, en la época que mis padres vivieron en Rusia, pues tuve oportunidad de conocer a varios espías, porque además es que no se ocultaban. O sea, sabías que toda la gente que trabajaba en la embajada era espía. O sea, la señora que cocinaba era una espía, el que te traía el café con leche por las mañanas también. Incluso había un señor que tú preguntabas, pero ¿de qué se ocupa Sirioya? Y dice, no, Sirioya solo se ocupa de limpiar la nieve del techo de la embajada. Y dice, bueno, pero ¿qué hace el resto del día? ¿Y qué hace en verano? Bueno, Sirioya era el que ponía los micrófonos en todas partes y estábamos espiados permanentemente. Esto de vez en cuando tenía sus ventajas, porque yo me casé en Moscú, no me casé con un ruso, pero todo el mundo me pregunta si me casé con un ruso, no, pero sí me casé en Moscú, y entonces nosotros llegamos en el mes de agosto y mi boda era en octubre y no conseguíamos que viniera ningún operario. La casa tenía que arreglar porque había que pintar, había que acuchillar los suelos, había que poner cortinas, no venía nadie, no había nadie. Mi madre desesperada, la secretaria le dijo, mire señora, esto solo se puede arreglar hablando en el comedor. Y mi madre dijo, bueno, ¿pero qué vamos a arreglar? Porque, no, siéntese en el comedor y usted cuente lo que le pasa. Entonces mi madre se sienta en el comedor y dice, no, yo que admiro tanto a la Unión Soviética, este gran país que ha puesto el hombre en la luna, y no consigo, sin embargo, que venga ni un carpintero, ni un fontanero, ni un pintor. Y al día siguiente estaban todos allí. ¿Cómo se había producido este milagro? Bueno, porque los micrófonos del comedor eran los más sensibles
esta era la parte buena, pero la parte mala es que como la Rusia de aquella época, estoy hablando de los años 70, todo era un desastre, de vez en cuando se invertían los micrófonos y oíamos nosotros a los espías. Entonces tú estabas dormida a las 4 de la mañana y de repente sonaba una música trepidante, oías una discusión acalorada y eran los espías que se estaban peleando, tú tenías que golpear la pared y decir, por favor, cállense que queremos dormir. Entonces, desde esa época siempre me quedó mucho la fascinación por este mundo.